Como creyentes hoy tenemos una ilimitada capacidad para crecer en la fe. Y la fe es el resultado del contacto con la palabra de Dios. La fe viene como resultado de estar aquí, de adorarle, de tu comunión con Dios en lo íntimo, donde esa palabra se convierte en la noticia del cielo a nuestro corazón para despertarle lo que no tenía y proveerle cuanto requiere. Esa es la razón de estos momentos de intimidad, de comunión, de oración. Porque el peso del diario nos confronta. No estamos exentos de atravesar los tiempos difíciles. Y de eso se trata precisamente lo que he venido compartiendo la semana pasada. Hoy, si Dios permite, una o dos más, 2 viernes más estaré compartiendo al respecto. Acerca de cómo podemos caminar como creyentes enfrentando día a día a veces lo que sabemos que podemos enfrentar o aún aquello que de una manera desconocida impacta, nos sorprende y podemos decir, ¿y ahora qué? En el libro de Lucas, el tema que iniciamos en el capítulo 7 y en el verso 6, simplemente para llegar al punto que necesitamos, a Jesús se le había pedido que fuera a sanar a un siervo. Y cuando ellos ya estaban o ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y esta es la enseñanza central, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Jesús estaba impactado por la fe de un hombre que no era judío, de un hombre que su fe fue despertada como resultado de escuchar acerca de él. Pero él ahora coloca uno de los temas más impactantes acerca de cómo cada creyente puede hacerle frente a su vida diaria. Jesús dice: no he encontrado una fe tan grande en Israel como la de este centurión. El trasfondo de este soldado le permitió entender que hay una esfera o una cadena de mando que se rige por disciplina, por obediencia y por una autoridad que delega poder para realizar actividades hasta su consecución. Y él entendió que en Jesús la autoridad espiritual superaba a la autoridad romana. El principio era el mismo, una sucesión de órdenes descendentes que colocan en movimiento todas y cada una de las condiciones o elementos para consolidarse. Y para él fue tan amplio entender lo que para ti y para mí nos cuesta demasiado trabajo entender. Y debemos colocarnos entonces que en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Mencioné la clase o la semana pasada que el tema que estamos tocando no es una autoridad desproporcionada ni fuera de la voluntad de Dios. Todo se rige en esa armonía donde el Señor nos permite no solo conocerle, sino cómo enfrentar lo que hoy nos hace la vida difícil. Jesús declaró que en el mundo siempre habrá una serie de condicionantes que nos
duelan, que tengamos lágrimas, que vivamos tiempos difíciles. El creyente no es inmune a las circunstancias. No estamos exentos de atravesar los mismos escenarios que las personas a nuestro alrededor. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace distinto que tú y yo tengamos una fe? ¿O cómo es que podemos hacer frente a esas circunstancias? Y es precisamente el secreto. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, esta es una palabra para todo creyente. Esta es la seguridad de abrir todos los recursos del cielo, y si lo colocáramos como una milicia o como el arte de la guerra, diríamos que se está abriendo todo el arsenal bélico para propiciar que nosotros aprendamos cómo manejar esas armas, qué hacer con ellas y cómo enfrentar el adversario. Un soldado no se inscribe y otro día es enviado al campo de batalla. Un soldado es preparado previamente en el salón de clases, en la práctica, en la disciplina, y empieza a aprender a escuchar la voz de su superior. Y tiene que llegar a un momento en que de tantas voces tiene que saber distinguir la de su superior, porque es lo que le va a salvar la vida. El soldado aprende a no cuestionar la orden dada, porque esa es la autoridad. Y el soldado sabe que estar solo es un riesgo y necesita precisamente del contingente para cumplir el propósito al cual ha sido llamado. Tú y yo como creyentes estamos dentro de un ejército espiritual. Y tenemos que aprender que no hay llaneros solitarios, que nos necesitamos unos a otros, que formamos parte del mismo equipo, del mismo cuerpo, que no podemos sustraernos porque estamos incompletos. ¿Qué estaba Jesús diciendo con estas palabras de Hechos 1:8? Estaba hablando a los suyos después de haber resucitado por 40 días, les instruye una vez más y les dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué realmente Jesús estaba diciendo? Jesús los había entrenado por 3 años y medio aproximadamente. Él había invertido día y noche para llevar paso a paso a esos hombres hasta el punto en el cual, aun cuando no estaban listos, los había preparado para la misión. Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Pero aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque si bien es cierto, es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la deidad misma, Él no está bajo nuestra orden. Él es Dios. Tenemos que entender eso. Cuando Él viene, lo hace por amor y lo hace con propósitos específicos. Es proveernos recursos necesarios para caminar cada día tomados de la mano de Dios. Su poder no está como quisiéramos hacerlo. Un soldado con una arma no hace lo que quiere. Recibe dirección, recibe órdenes, una misión específica, y es donde entonces todo su entrenamiento lo encausa para llegar al final de la misión que fue asignada. Y tú y yo estamos en ese campo de batalla todos los días. El Espíritu Santo viene no para hacernos
más espirituales que otros. O a veces creemos que el Espíritu Santo nada más ha venido para darnos dones y movernos en esa esfera sin darnos cuenta que la realidad del Espíritu Santo vino para equiparnos a ser testigos. Ese es el punto focal. Lo que estaba diciendo Jesús es que la misión que él había completado en la cruz del Calvario y ahora resucitado, le había confiado a su iglesia la misión de seguir predicando ese mismo mensaje, pero ahora ellos tendrían un poder que les permitiría superar sus propias fuerzas y seguir adelante bajo la norma que Dios había determinado. Y esta es la razón. El Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree. Eso es algo que tú puedes tener o ya tienes porque fuiste sellado desde el día que decidiste entregarle tu vida al Señor. Pero esa es una responsabilidad que nosotros determinamos llevar a cabo. Un soldado no tendrá la habilidad de ser certero con sus armas a menos que no practique constantemente para dar en el blanco. Es como David, cuando estaba enfrentando a Goliat. ¿Recuerdas esa tremenda historia? Él fue, recogió unas piedras, las puso en su bolso y cuando llegó el momento la sacó, la puso en su honda y empezó a girar. ¿Qué sucedió? Cuando él la lanza, exactamente golpea donde tenía que ser, mortal para hacer el impacto. Pero la pregunta es, ¿lo hizo por casualidad? Él había practicado constantemente contra el león, contra el oso y contra todo depredador. Él había estado constantemente haciendo una práctica de los recursos que tenía a su disposición para entregar buenas cuentas de sus ovejas. Si nosotros no utilizamos los recursos que Dios nos da, no tenemos por qué quejarnos. Porque Dios nos ha dado recursos para propiciar que las cosas no sean tan pesadas, tan difíciles o críticas, no que eliminen los problemas. Recuerda eso, porque ese es lo opuesto. A veces tratar de exaltar una posición para decir, a mí no me pasa esto, yo estoy por encima de las circunstancias, yo declaro, yo decreto, yo ato y empieza una serie de declaraciones que cuando viene el momento crítico se derrumba la fe. Dios respalda su palabra. David tuvo que hacer énfasis en una práctica constante para saber cómo manejar la onda, cómo dar en el blanco que él había elegido. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes, nosotros necesitamos como creyentes permitir que esa persona del Espíritu Santo empiece a equiparnos y tenemos que ser dóciles, sensibles y a la vez ser responsables de poner en práctica lo que tenemos. Tú y yo tenemos el nombre de Jesús que es sobre todo nombre. Y Él declaró que si oramos en su nombre, Él hará cosas por nosotros. Recuerda, si oramos conforme a su voluntad, ese es el punto. Un soldado no determina qué hacer. Un soldado escucha la voz del superior y entonces se enfoca para llegar a lo que se le ha ordenado. Y el Señor es lo que quiere, que tú y yo aprendamos cuál es su voluntad a través de su palabra y hacer aquello a lo cual nos ha llamado. ¿Qué hacían entonces en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se preparaban los antiguos? Eso es importante. Tú y yo tenemos una gran diferencia con los antiguos. Antes de Jesús, las cosas no eran para todos. Era para quienes Dios llamaba a estar al frente en el liderazgo, profetas, siervos,
líderes para anunciar y proclamar el Evangelio. Pero hay una gran verdad en la palabra que te voy a comentar. Zacarías 4:6. Este es un buen principio para nosotros hablando de autoridad. Hay dos cosas que necesitamos colocar muy claro. Autoridad y poder, aunque son sinónimos, no es lo mismo. La autoridad es la capacidad delegada o la autoridad conferida por una autoridad superior legítimamente para ejercer en su nombre acciones acorde a su voluntad. Y el poder es la capacidad para lograr, realizar, concretar la orden que se te ha enviado a hacer. ¡Qué distinto! Satanás es un usurpador de autoridad. Él tiene el poder, pero no le fue delegada por Dios, déjame decirte. Él la usurpó en el jardín del Edén. La autoridad que se le había delegado a Adán, cuando él falló, se la adjudicó. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué dice este pasaje? Si lo tienes aquí. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esto es uno de los textos más importantes, quizás más populares, pero quizás el menos entendido. Para algunos es tener una dimensión abierta para hacer como se desee. No. Primero necesitamos entender que el ámbito espiritual no es susceptible de ser derrotado por condiciones, armas o elementos humanos. La esfera espiritual requiere entonces de elementos, armas y un poder espiritual para derrotar aquello que espiritualmente está enfrentándonos. Sería muy infantil de nuestra parte querer enfrentar a un enemigo que es superior a nosotros en nuestras propias fuerzas. ¿Qué está diciendo entonces el Señor? No es con fuerza. ¿A qué se refiere? Por lo general, nosotros estamos acostumbrándonos a realizar bajo nuestras capacidades, talentos, habilidades o recursos, buscar soluciones a la vida. Tratar de ejercer con la experiencia que tenemos cómo enfrentar aquello que nos está confrontando. Lo natural puede ser enfrentado con lo natural. Pero las armas de nuestra milicia no están supeditadas a lo natural, son superiores. No son espada, no es un escudo, no es un láser, es la palabra poderosa de Dios que hace posible lo imposible. Por eso el centurión le dijo, di la palabra. La palabra para ti, para mí, probablemente signifique solo una expresión audible. Pero lo que estaba diciendo el centurión fue lo siguiente. Cuando alguien está en una posición de autoridad, su palabra no es solo un sonido audible o identificable, es una orden en acción, es una orden en proceso de ejecución, es una declaración que se convierte en un ya inmediato, no es un para mañana. Y cuando el centurión entiende lo que está sucediendo y quién es Jesús, él dice, si tan solo dijeras la palabra, en el mundo invisible las cosas van a hacerse materiales, porque cuando tú declaras la palabra, Jesús, todas las cosas se convierten en realidad. Eso es lo que está enseñando. Y nosotros somos llamados entonces a ejercer esa autoridad, pero tú y yo tenemos limitantes. No podemos cruzar una línea. La autoridad que nos ha sido delegada no está por encima de la autoridad de Dios. Debemos entenderlo.
Muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en cosas más adelante que nos van a decir, ¿puedo o no puedo? Entonces, ¿lo hago o no lo hago? No. Necesitamos, como los soldados, aprender que la autoridad superior determina el curso. ¿En dónde, cómo y cuándo? Dios envió profetas a su pueblo. Dios envió siervos para anunciar y ejecutar sus planes sobre la faz de la tierra. Y ellos no fueron en su nombre, en sus fuerzas, sino que el respaldo de Dios estaba con ellos para la misión a la cual fueron asignados. Pero debemos entender que si estamos en una esfera espiritual y queremos hacerlo a nuestra manera natural, fracasaremos. Dice, no con fuerza. A veces nosotros tratamos de enfrentar las crisis de nuestra vida con lo que está a nuestra disposición. Nos desgastamos, nuestra fe se resquebraja, estamos vulnerables y llega el momento en que puedes decir, hasta aquí, Señor, llegué porque me he agotado. Y no es cuestión que Dios no respalde, sino que ha colocado ya en nuestras manos las soluciones para hacer frente a las condiciones que vivimos. No es con fuerza, dice, ni con ejército. A veces queremos hacerlo con multitud. No somos más que 20, pero 20 haremos frente. No. Lo que él está diciendo es que la persona quien puede hacer la gran diferencia es el Espíritu Santo. Porque Él estará en tu campo de batalla. A veces estamos en la arena de los problemas, pero no le permitimos que Él intervenga porque somos nosotros. Y uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando es ser dependientes de la tecnología. Ese es un grave problema. La tecnología está tendiendo a hacernos superiores y autosuficientes. La inteligencia artificial hoy está extendiéndose como nunca antes la ciencia. Hoy los parámetros que se tenían de hace 10 años, el día de hoy, son totalmente distintos. Porque la tendencia de la inteligencia artificial es despojar a toda persona de su capacidad de pensamiento y razonamiento para ser colocada bajo herramientas tecnológicas o científicas para determinar el curso de las acciones. Tenemos que entender eso. La iglesia ha estado enamorada de la tecnología. La gran mayoría de las congregaciones está enamorada, dependiente al 100% de la tecnología. Y no es que sea mala, el problema es que la usamos como un sustituto del Espíritu Santo. Ya te estás dando cuenta que estaba diciendo este texto. No debe haber sustitutos. No debe haber otros elementos más que Él, porque cuando Dios está a nuestro favor o con nosotros, no necesitamos nada. Él lo puede hacer. Pero necesitamos permitir que Él esté en el centro de nuestro tiempo de batalla. Tengamos cuidado entonces, porque este texto nos da una clara realidad de cómo deberemos entonces emplear lo que Dios nos ha dado. Entonces tendremos un problema. Si fui creado para pensar, Dios me creó para analizar, Dios me creó para ser productivo, ¿no utilizaré mis recursos? Es que ese no es el punto. Depender de Dios y entonces tus recursos serán un medio que Él pueda usar para darte soluciones al respecto. Pero no pueden ser tus recursos o mis capacidades la prioridad en el campo de batalla. Es la gran diferencia. Uno de los grandes problemas que tenemos como creyentes es minimizar las condiciones que vivimos y considerar que tenemos un enemigo
que está eliminado. Déjame decirte, no. Tenemos un enemigo que fue derrotado, que públicamente fue mostrado como un perdedor, pero no está aniquilado. Continúa accionando de tal manera que a ti y a mí en ocasiones nos genera conflictos. Pero ¿cómo hacer entonces para enfrentar? Somos un pueblo ciego, indefenso, donde el Señor nos salvó y nos abandonó en lo absoluto. Si la iglesia tuviera una vez más que regresar a la Biblia para darse cuenta de lo que hemos perdido, sería una iglesia más viva, eficaz y con un alto grado de impacto en nuestra sociedad. Porque todo queremos hacerlo hoy a través de la tecnología. Y díganme si no, todo lo vemos por internet. Todo lo hacemos vía internet. Y no es que sea malo, pero ya ni oramos, ponlo en internet. Todos los programas, internet. ¿Qué hizo el centurión? Él fue un intercesor para la sanidad de su siervo. Y en esa área necesitamos invertir, porque la oración es poder. La intercesión es una autoridad delegada para propiciar que las condiciones de la tierra, las circunstancias que tú y yo enfrentamos, puedan ser alteradas por el poder divino que absorbe lo natural y entonces pueda venir libertad. Pero al desligarnos de esas armas que Dios nos ha dado, ¿cómo entonces entrar en acción? La Biblia dice que en el nombre de Jesús todo está sujeto. Si no tenemos la base de que su nombre es la autoridad que puede establecer un cambio radical, no vamos a vivir vidas victoriosas. Vidas victoriosas no significan vivir sin dolor, sin alteraciones de la vida diaria. El Señor nos dijo en el libro de Nehemías que uno de los aspectos que nosotros debemos cuidar para tener vidas victoriosas es el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, no mi gozo. No puedo producir en medio de la adversidad un contentamiento, un gozo. No está hablando de algo que tú puedas ingerir para producir cierta calidad de ambiente que te permita evadir la realidad. Lo que está diciendo es que cuando tenemos comunión con Dios, cuando su presencia está con nosotros, Él es capaz de producir una condición permanente que sea capaz de mantenerse como un antídoto en contra de toda esa tristeza, dolor, ansiedad, presiones que la vida tiene. Son elementos que están a nuestra disposición. Por eso Nehemías podía decir, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Podemos tener gozo en medio de la tristeza, no es que seamos estoicos, pero ese gozo será el bálsamo que vaya aminorando el dolor hasta propiciar paz, descanso y entonces emerja lo que está ahí. ¿Qué cosas? Necesitamos entonces darnos cuenta que el Espíritu Santo está listo, disponible, atento para ti y para mí. No es con fuerza ni con ejércitos. El Señor dijo, sino con su Espíritu. Y Jesús declaró que el Padre daría su Espíritu Santo a quien se lo pidiera. ¡Wow! A veces no tenemos porque no pedimos. Somos pobres por decisión, no porque no tengamos un Padre rico. Porque nuestro Dios es rico para con todos los que le invocan. A veces nos sustraemos de vivir una vida
o una calidad de vida mejor por abstenernos o por creer o pensar que Dios no daría o no haría algo así. Pero ¿cómo sabes si no vas y le pides a tu Padre Celestial? Él es un Padre amoroso, un Padre responsable, pero en su soberanía Él determina tiempos, momentos, cuándo y cómo. Y aún en ocasiones en su soberanía va a decirnos no. Y es ahí donde tenemos que aprender a madurar. El gozo del Señor. La pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Lo disfrutamos? ¿Cuánto tiempo pasas más enojado o alegre? ¿O no te ríes? Hace unos días estaba con unos pastores en un restaurante, en una reunión, y pues yo no me río tan fácil. ¿No? Y yo estaba risa y risa, como es costumbre, no me puedo callar. Y se acerca la señorita que amablemente nos estaba atendiendo y me dice, oiga señor, y ya pues ¿le puedo decir algo? Sí. Es que lo escucho reír y ya es imposible no reírse. Le digo, pues, qué excelente. Le digo, pues gózate. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida. Y ese es uno de los elementos que te van a hacer fuerte cuando estés débil. Cuando el dolor y la tristeza viene, tú necesitas abrir la puerta para que eso fluya. No lo podemos producir, ya está ahí. A veces las circunstancias tratan de opacarlo, es verdad, y es natural, pero si decidimos darle más énfasis a las circunstancias adversas que el gozo que nos permitirá ir superando esa condición conflictiva, estaremos negando que tenemos o podemos llegar a un mejor nivel de vida simplemente por abrazar más la condición adversa que permitir el plan de Dios para darnos una mejor calidad de vida en medio de la adversidad. Qué tremendo. Así que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. No necesitamos orar al Espíritu Santo, tú y yo. Necesitamos pedirle al Padre y Él lo hará. Él lo enviará. Jesús dijo que el Padre daría el Espíritu Santo ¿a quién? A quien se lo pidiera. El Espíritu Santo, desde el día en que tú dijiste, sí Señor, te entrego mi vida, está ese sello imborrable de que le pertenecemos a Dios. Pero su llenura es nuestra responsabilidad. Un sello no habla de la persona. Él está ahí como un sello que todo mundo conoce y el enemigo lo sabe. Pero la llenura es lo que aconteció en el libro de los Hechos. Así que ¿para quién es entonces? ¿Para quién será lo que Dios tiene? Acompáñame al libro de Marcos, por favor. Marcos 16, a un ladito de Lucas está. Y Jesús está hablando acerca de la misión que la iglesia requiere cumplir. Jesús derrotó la muerte, Jesús mantiene esa puerta abierta, Él está intercediendo por ti y por mí al Padre. No estamos solos. Aun cuando no lo veamos, Él está haciendo una labor día y noche, abogando por ti, pidiendo que Dios inunde, llene tu vida, que el Señor te bendiga, te prospere, que Él cumpla su propósito en ti. Y viene la pregunta entonces, ¿para quién es esa autoridad o para quién es el privilegio de caminar tomado de su mano? Verso 17 de este capítulo 16. No, 16, por favor. Te lo voy a decir desde el 15. Id por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una labor que todo creyente tiene que hacer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para quién es esta palabra declarada de Jesús? ¿Para los judíos? ¿Para quién? Entonces tú y yo estamos incluidos dentro de esas palabras. El prerequisito para formar parte es creer. Y creer que Jesús es el Señor y Salvador. Creer que Él pagó el precio de nuestra salvación. Y si Él pagó ese precio es porque hay una misión todavía que cumplir. Nuestras familias, vecinos, amigos, familiares necesitan conocer esta gracia. Hay mucha gente viviendo en dolor, en esclavitud. Mucha gente atrapada en las drogas, mucha gente viviendo en el alcoholismo, mucha gente viviendo bajo términos que les han atrapado y les impiden razonar y darse cuenta que están bajo una autoridad que los supera. Así que Jesús está entonces señalando que hay una capacidad que nosotros podemos tener para hacer frente a adversarios que son antagónicos a nuestra fe y que tienen una misión crítica de esclavizar a las personas. Permíteme hacer un poquito más énfasis en esto. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, nosotros no estamos buscando popularidad por ser conocidos, porque se hagan señales. Jesús nunca deseó ser conocido por un profeta milagrero. Ese no es el propósito. Las sanidades pueden o no acontecer, pero la fe permanece para siempre. Dice aquí, el que creyere. Si tú eres capaz de creer y aceptar que estas palabras forman parte de tu legado de autoridad para enfrentar la vida diaria, entonces tienes elementos para propiciar que cuando las cosas estén enfrentándote, puedas hacer uso de esas armas y ponerlas en práctica. Probablemente al principio, como David con la onda, quería darle ahí y lo daba ya. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños, mi tío tenía un jardín enorme. Hicimos unas ondas, mis primos y yo, y quebramos vidrios de otras casas. Queríamos darle al árbol. ¿No? ¿Por qué? Porque te falta práctica. Y lo que nosotros necesitamos hacer es a no reaccionar como humanamente o nuestro propio pensamiento lo define, sino que ahora nuestra vida debe tener el nombre de nuestro general en jefe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy estamos teniendo una de las condiciones espirituales más críticas en la historia de la humanidad. Hoy como nunca, la práctica de la hechicería, del espiritismo, de la santería, todo se ha multiplicado de una manera enorme. Se ha infiltrado en todos los lugares y a través de los medios, incluyendo las redes sociales. Y nos estamos acostumbrando a verlos de tal manera que ya forman parte de nuestro paisaje cultural y se nos olvida que nosotros estamos siendo el blanco de ellos. Cuando nosotros tenemos una autoridad para repeler, para retirar toda oposición en el nombre de Jesús y lanzarlo fuera de nuestra vida. Qué tremendo. La pregunta es, ¿lo haremos?
Tenemos que darnos cuenta que nuestro tiempo se está caracterizando porque todas estas fuerzas invisibles están operando a través de sociedades, laboratorios, de una gran cantidad de personajes en el mundo en posiciones elevadas para tratar de controlar y manipular nuestro tiempo. Hell Gates es uno de ellos. ¿Qué nombre tiene? Puertas del infierno. Hell Gates. Wow. ¿Qué necesitamos? Empezar a utilizar lo que Dios ha puesto en tus manos. Cada condición adversa es una oportunidad para acercarnos a Dios y para orar en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo te guiará cuando es necesario reprender, cuando es necesario contraatacar, cuando es tiempo de ponerlo. Pero tenemos que estar en sintonía para escuchar la voz de nuestra autoridad superior para entonces ser guiados a hacer lo que se requiere. No nos alcanza el tiempo. Así que nos vamos a quedar pendientes con parte de esto. ¿Por qué? Porque dice que echarán fuera demonios. La pregunta para algunos es, ¿realmente utilizarán la autoridad que les ha sido delegada para accionar? No somos supercreyentes. Somos simplemente siervos que caminamos escuchando la voz del Señor, pero que nos ha dado los recursos para hacer la misión que nos ha sido conferida. El Señor nos ayude a desarrollar esa autoridad, a ponerla en práctica. Nuestra autoridad está supeditada a la autoridad superior. Recuerden eso. No estamos por nuestra fuerza, Dios es quien nos sustenta. Un creyente no debería jactarse de tener un don o de tener una autoridad, no, porque no es nuestra, es Él. Y es de Él, por Él y para Él. Y es donde tú y yo podemos decir, Señor, ayúdame a ser un buen soldado. Ayúdame a saber cómo actuar cada día para caminar en obediencia y ser disciplinado para que tu nombre sea exaltado. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Por eso mencioné que 2 o 3 viernes más, si Dios permite, estaremos compartiendo algo que necesitamos. Yo lo necesito, ¿sabes? Yo lo necesito. El día de ayer tuve un momento muy precioso. Una cita divina con un joven. Nos encontramos y le empecé a compartir. Y fue grato porque es cuando Dios hace posible que las cosas sucedan. Traté de ser ese soldado que escuchaba la voz del comandante en jefe para hacer lo que Dios quería que hiciera. Y fue un momento precioso donde este joven aceptó al Señor. Y doy gracias a Dios por eso. Vamos a orar que Dios nos ayude. Padre, tú tienes todo bajo control. En ocasiones no sabemos cómo accionar. Somos confrontados por circunstancias que rebasan nuestras capacidades. Pero tú nos has dicho que nos has colocado justo aquí, en el lugar y bajo las circunstancias
para manifestar que confiando en ti, Señor, podremos continuar adelante. Cuánto necesitamos tu revelación, tu sabiduría, tu fortaleza, la valentía para seguir adelante, Señor. Un discernimiento equipándonos para saber qué, cómo y cuándo colocar esos recursos para propiciar avanzar el reino, para continuar extendiendo tu nombre a otros, para ir disipándose, mi Dios, nuestra fe de esas condiciones que la limitan, sino para ir tomados de tu mano. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es clara, contundente, y tú nos has dicho que no son nuestros talentos, no es nuestra habilidad. Si vamos a ser fuertes es por ti, porque tu gracia es suficiente, Señor. Te agradecemos la oportunidad de hoy adentrarnos una vez más, y no es la repetición, es tu revelación lo que necesitamos. La disposición de continuar adelante para que en el nombre de Jesús sea tu nombre exaltado. Te damos las gracias, Señor, por esta noche. Amén. Dios los bendiga.